Viene Sergio Bernstein y nos va a hablar del papel de Santiago Caputo y de la tergiversación del ordenamiento del poder constitucional. Antes vamos a escuchar al presidente Javier Milei, que anoche voló al Vaticano justamente para estar presente desde hoy en los funerales de Francisco, el Papa argentino. Me parece que es un evento extremadamente importante porque básicamente le guste a quien le guste, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ha sido el argentino más importante de la historia argentina. Es decir, el líder llegó a ser el líder espiritual de más de 1.500 millones de seres humanos. Tuvimos el privilegio de que sea argentino y como jefe de Estado no puedo dejar de asistir a un evento de semejantes características, en especial siendo que el pueblo argentino es un pueblo católico. Entonces espero representar a la altura de las circunstancias a los argentinos que tienen fe católica y que, digamos, básicamente veían en el Papa Francisco un líder que claramente era un líder impresionante. O sea, los que hemos tenido la posibilidad de conocerlo en persona y saber cómo actúa en política internacional y demás, sabemos de la estatura política que tenía. Antes del viaje, el presidente habló del papel de Santiago Caputo, irrumpió en un programa de televisión, el del AGE, y reivindicó a Caputo por sobre Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Por eso Sergio nos habla de la tergiversación del orden de poder constitucional. Escenario de viernes, Sergio Bernstein, todo tuyo hasta ahora. Los constituyentes del año 94 tuvieron como objetivo central redefinir el mapa de poder del país. Eso fue la constitución del 94. ¿En qué sentido redefinirlo? Bueno, sobre todo acotar el hiperpresidencialismo que estaba definido en la concepción original, que era la de Alberdi. En la constitución de 1853, Alberdi planteó lo que él llamaba la república posible, que era un ordenamiento transitorio con el objetivo de armar un orden político que le diera fin a las guerras civiles, a la anarquía que caracterizó el periodo de 1810-1853, un país dividido, con guerras permanentes, dictaduras a nivel provincial. Bueno, para eso dijo, definamos una especie de monarquía, él lo llamó un rey por 6 años, que es que tenga todo el poder y que no pueda ser reelecto. Y de ese modo concentramos mucho la autoridad y le permitimos a la Argentina aprender a funcionar de manera civilizada. Bueno, esa fue la Constitución del 53. ¿Qué dijeron los constituyentes del 94? Bueno, a ese rey por 6 años hay que democratizarlo. ¿Cómo? Bueno, basta de colegio electoral, que voten los ciudadanos directamente al presidente. Basta de 6 años, que es un mandato demasiado largo, el desgaste hacía que lamentablemente en la Argentina hubiéramos tenido muchos golpes de Estado, tengamos mandato de 4 años con reelección, y sobre todo, dividamos funciones entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. El presidente sigue siendo, obviamente, el jefe de Estado, pero muchas atribuciones de responsabilidad realmente notable, la va a tener el jefe de gabinete de ministros, que va a ser una especie de primer ministro, a la usanza, por ejemplo, francesa, que, bueno, puede surgir naturalmente de una decisión unilateral del presidente, si tiene autoridad para hacerlo, o de acuerdos políticos que le den más flexibilidad a un país caracterizado por crisis de gobernabilidad. Ahí surge la figura del jefe de gabinete de ministros, que entre otras cosas tiene la responsabilidad de ejecutar el presupuesto, que antes dependía de un empleado del presidente, que era el ministro de Economía. Fíjense la importancia que tiene este cargo. Y tiene muchas otras atribuciones que efectivamente no debilitan al presidente, sino que le da la posibilidad de evitar un desgaste permanente, como ocurría en la época de de la figura alberdiana del rey por 6 años. Cuidado, no estoy criticando a Alberdi, ¿eh? Gracias a Alberdi, bueno, pudimos convivir de forma relativamente pacífica, porque por supuesto hubo muchos conflictos, entre 1860 eh, y por lo menos en 1930. Fue un éxito rotundo. Y de hecho la fórmula alberdiana sirvió para otros países, ¿eh? 6 años sin reelección fue la manera, por ejemplo, ¿no? Con la que México terminó su guerra civil. Es decir, esto sirve para situaciones extremas. Lo que no sirve es para un país
democrático, que tiene muchas características a veces de complejidad enorme, que requiere mecanismos institucionales más flexibles. Así surge el jefe de gabinete de ministros. Ustedes me preguntarán, ¿sirvió para algo? No, no sirvió. ¿Pero por qué no sirvió? Porque la naturaleza de la cultura política argentina es tal que el presidente se sigue sintiendo un rey por ahora 4 años, muchos quieren 8 y otros quieren obviamente la eternidad, ¿verdad? Pero bueno, esa característica de la cultura política, de nuestros liderazgos, esta especie de, eh, predominio de culturas caudillescas y demás, hace que en la práctica el jefe de gabinete haya sido un empleado más, un jefe administrativo, en alguna oportunidad tuvo importancia en negociaciones, pero no demasiado, la verdad, ¿no? A punto tal que el propio Macri puso de jefe de gabinete de ministros a una figura que no tenía no solamente ninguna experiencia en la administración pública, sino que debajo de él había 2 subjefes que estaban a cargo de la mayoría de las funciones que la Constitución le daba al jefe de gabinete. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué toda esta vuelta para explicarlo con lo de Santiago Caputo? Porque este no es un problema nuevo, es un problema histórico que Milei profundiza, porque le da una figura que es, la verdad, un asesor que no tiene cargo eh, funcional dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, una responsabilidad enorme. Ya la tenía, obviamente, no es que a partir de ayer que lo blanquea Santiago Caputo tiene un rol fundamental, ya era una figura clave, junto con Karina Milei. El poder formal queda desplazado por estas decisiones de poder real, donde hay funcionarios que son más importantes que otros. ¿Esto es un problema? Sí, lo es. ¿Por qué? Bueno, porque la jefatura de gabinete de ministros, Hernán, amigos, está sometida a controles constitucionales, por ejemplo, por el Parlamento. Tiene que ir el jefe de gabinete a dar sus informes, permanentemente está sometido a los controles con cualquier otro funcionario público, ¿verdad? Claro, Tiene claro. firma. Bueno, un asesor no tiene esos controles y darle tanto poder a un asesor, ¿qué implica en la práctica? Evitar que sea controlado. Y ha demostrado, ha Entonces, dado claras muestras, Sergio Santiago Caputo, de ser un hombre reactivo, no digo autoritario, pero en el episodio con Manes, muy particularmente cómo se movía en los pasillos del Congreso de la Nación. separemos, Hernán, por un momento a la persona del cargo. Supongamos que no es Santiago Caputo, que sea cualquier otro. Esto no es una crítica a Santiago Caputo. La decisión última del presidente de la Nación, que le da el poder, ¿verdad? Lo que me preocupa a mí aquí es que se está tergiversando el espíritu de la reforma del 94. Se está eludiendo todo un mecanismo institucional que fue definido justamente para evitar lo que está haciendo Milei, y es discrecionalidad del presidente. Ahora, Caputo se beneficia personalmente de eso, bueno, tiene mucho poder, toma decisiones, influye en la política, veremos cómo le va, le puede ir bien, regular, mal, tiene tensiones con otros funcionarios, se lleva mal con los Menem, a veces choca con Karina, porque el poder tiene estas características, ¿no? Genera fricción. Pero no me quiero centrar en Santiago Caputo persona, sino en el cargo político que ocupa, porque su lógica contradice el dibujo constitucional. Me parece grave, ¿eh? Tal vez es el elemento menos destacado en el debate actual, pero yo quiero sobre todo enfatizar esto, porque para algo están las instituciones. Y si los constituyentes decidieron algo, hay que respetarlo. No te gusta cambiar la constitución, pero mientras exista una constitución, en su letra y el espíritu, Argentina tiene que aprender a respetarla. De lo contrario, volveremos a los problemas de gobernabilidad históricos que siempre tuvo este país y que son parte de la decadencia que supuestamente Milei busca revertir. Como siempre hasta ahora, la firma, el sello de Sergio Berenstein.